Hoy cumple años uno de los más grandes entre los grandes, Carlos el Pibe Valderrama. Antes de que contemos alguna historia del pibe que nos haya comprometido a alguno de nosotros, les pregunto, Diego, ¿usted lo ubica en la historia de los más grandes del fútbol colombiano? ¿En qué puesto al pibe? Al pibe. Segundo. Segundo, Steven. Tercero. Giovanni. De primero. Héctor. Tercero. Tercero. Liche. Tercero. Y Cristian. Tercero. Yo también lo ubico tercero. Ahora, Diego, ¿qué se acuerda? ¿Algún detalle, alguna anécdota, alguna curiosidad que haya tenido usted con Carlos Valderrama? Uy, a ver, César, es que para mí el único mejor que el pibe fue el viejo Willington Ortiz. No, apenas, usted recordará, estábamos llegando al Mundial de Qatar y nos encontrábamos al pibe Valderrama, que llegaba para el cubrimiento y para hacer presencia en el Campeonato del Mundo. ¿En el aeropuerto? Sí, en el aeropuerto, ¿recuerda, César? Sí, con Chicho Serna. Siempre, con Chicho Serna y con esa alegría, esa espontaneidad que siempre lo ha acompañado. Y la verdad, el pibe, en mi caso, no tengo queja porque siempre que le he pedido que hable con nosotros, lo ha hecho. Y siempre da noticias. Que el pibe es un monstruo, César. Eso sí. Monstruo. Lo ubico de primero en ser de esos personajes que siempre que habla, da noticia. Y además tiene carácter y no tiene pelos en la lengua. Steven, ¿usted recuerda algún hecho con el pibe? Pues César, algo muy parecido a lo que acaba de contar Diego. En el Mundial de Qatar llegó después de un vuelo de viajar durante 22 horas y recuerdo que atendía a todo el mundo en el aeropuerto. A todo el mundo. Estábamos Se todos tomó 100 absolutamente fotos. cansados. Sí. Impresionante el carisma del pibe. Aparte, veníamos con muchos argentinos desde Madrid y los argentinos enloquecidos con el pibe. Le quiero decir, hoy de hecho, a los colegas del diario Olé, en portada, en Olé, el pibe Valderrama. Qué Entonces, bueno. Pues eso habla de lo que como significa. dice Diego. Héctor, ¿usted recuerda algún hecho? No, César, pero sí creo que el pibe no solo en la cancha, pero que ahora lo que habla, que él no era de muchas palabras cuando era jugador, pero ahora lo que habla casi que siempre es acertado y pues siempre sienta una posición y la defiende con argumentos realmente valiosos. A mí me parece que el pibe es un tipo que le sigue aportando mucho al fútbol con lo que dice y cómo piensa. ¿Y Liche? Uy, yo sí que tengo anécdotas, César. Voy a contar una dentro de muchas. Bueno, no, voy a contar dos. La primera, estábamos esperándolo para un programa en un canal internacional. El pibe es muy puntual. Le dijeron que el carro lo estaba esperando en el aeropuerto porque él venía a la entrevista y se devolvía. Él sale del aeropuerto, el carro no estaba a la hora que le dijeron, entró al aeropuerto, cogió un avión y se devolvió. Entonces, riguroso. Todo el mundo esperando, ¿y a qué hora llega? Digo, no, a mí me dijeron que a las 8 yo estaba ahí y me fui. No llegaron y me voy. Y chao. Y la segunda, estuvimos en un partido que yo lo llevo en un municipio con varios jugadores, fue la locura, el pibe, y terminó en calzoncillos. ¿Le quitaron todo? Todo. ¿Y lo regaló? No, más que quitárselo, él empezó, se quitó la camiseta, un zapato, una media, la camiseta, la pantaloneta y quedó en calzoncillo y dijo, ya no puedo más. Además es un hombre decía, altamente hasta ahí. generoso. Altamente generoso. Sí. Giovanni, ¿usted qué recuerda del pibe así como hecho especial? Sí, muy especial, César. En un partido en Tuluá me tocó cubrirlo con el mundialista Sergio Ramírez. Y resulta que Cristian Montesino, el chileno, se salió del partido en el segundo tiempo porque el pibe Valderrama simplemente le tiraba balones a Valenciano. Después, cuando se acabó el juego, yo me acerco en el vestuario a hacer mi nota de reportería y el pibe me dice, si me vas a venir a hablar de la salida de Montesino, no te hablo. Y me puso los bigotes para arriba y dije, no, el mono no se puede hablar. Yo hablo contigo después. Le di la mano y después hablamos en el aeropuerto. Pero en ese momento el hombre no quería saber nada de ese acto de la salida de Montesino del campo. Yo voy a contar una historia un poquitico más larga, pero yo creo que vale la pena. Era mitad de julio de 1988. Estábamos en el Tour de Francia y el pibe debutaba con el Montpellier en un partido amistoso en el Velódromo Olímpico de Marsella ante el Olympique de Marsella. Y Caracol nos dice hay que transmitir ese partido. Yo estaba con Alfredo Castro
estábamos en Toulouse, vamos a Marsella, llegamos a Marsella y no teníamos ni líneas, no teníamos absolutamente nada. El pibe debutaba en el Olympique de Marsella con el Montpellier y el pibe nos ayuda a conseguir un teléfono. El teléfono estaba donde venden la lechona del estadio, es decir, no se veía la cancha, y de ahí sacamos un cable, no teníamos una extensión grande, y Alfredo Castro transmitió de ahí, de la venta del perro caliente, y yo en el vomitorio del estadio le iba diciendo qué pasaba. Ese día el pibe marcó 2 goles, narró 2 goles del pibe, uno se lo anularon. El Sin partido ver el terminó partido. sin ver el partido y lo transmitimos Wow. absolutamente todo, y el pibe nos ayudó a todo, y al final nos hizo entrar al campo. El dueño, Diego recuerda, el dueño del Olympique de Marsella era Bernard Tapie, que era el dueño de la Vicler, donde corría Bernard Hinault. Ese Tour del 88 lo ganó Pedro Perico Delgado. Hay una anécdota que nosotros dimos el positivo de Perico Delgado con una droga que se llamaba Provencid, y al final era una droga que vetaba y era prohibida para el Comité Olímpico Internacional, pero no para la Unión Ciclística Internacional. Fue el rey, fue todo el mundo, lo perdonaron, ganó el Tour de Francia. Ese fue el Tour de Francia donde Fabio Parra fue tercer lugar. Pero el pibe, Diego, sensacional y ayudando como siempre en momentos difíciles y en complicaciones técnicas evidentes. No, el pibe, César, de verdad le dio mucho a nuestro país porque la imagen del pibe es Colombia. No hay un jugador, puede que unos piensen que hay otros mejor y están en todo su derecho, pero el pibe es la imagen de Colombia. Donde está el pibe ya se sabe que es Colombia, es como entre los entrenadores el doctor Francisco Maturana. Pero pibe es genial, César, sus diferencias en su momento con el Tino Asprilla, su amistad con otros de los jugadores que comandaban el equipo nacional. Usted lo vio más en los mundiales de Estados Unidos 94 con todos los problemas que se presentaron. Pero nadie olvidará al pibe como uno de los más grandes, pero eso sí, el más representativo jugador de este país. Sin duda. Y por una pelea entre el pibe Valderrama y el Tino Asprilla tuvo que dejar la selección Colombia en el Campeonato Mundial de 1998 en Francia. César. Una declaración, Steven, que le dio el pibe, que le dio el Tino Asprilla a Javier Giraldo Neira, donde palabras más, palabras menos, dijo que en la selección se hacía todo lo que el pibe dijera. Y se armó una pelea muy grande entre el pibe y el Tino. Hoy son enormes amigos y por ese motivo, ante una votación después de los jugadores, se fue el Tino Asprilla de un campeonato del mundo. Sí, señor. Pero no solamente en aquel momento, él lo sostiene hoy en día también. Él, Faustino, insiste en que se hacía lo que el pibe decía, pero por la autoridad y el respeto, no en mala fe, no de mala fe lo dice. Faustino y todos, Steven, lo dicen. El respeto que tenía, sí, Víctor Hugo también, bueno, Lichi y yo los tuvimos de compañeros y esas historias sí que las cuentan todavía. Ahora, César, una no es por ser aquí el amargo del panel, pero a mí sí me parece que por la calidad de Carlos el Pío Valderrama, debió haber tenido en su palmarés muchos más títulos. Es muy posible. Es muy cortico el palmarés del pibe para lo que es muy fue. posible. Sí, fue un pero jugador de una categoría impresionante. El pibe estuvo en el Cali cuando el América tenía el mejor equipo de Sudamérica, entonces era muy complicado. Muy complicado, pero Liche fue el mejor jugador de América cuando Maradona con Argentina estaba en todo su esplendor. Claro, y muchos hablan de su trayectoria internacional que fue más bien... dilatada. Sí. Ganó una Copa de Francia con el Montpellier después de que Pierre Mosca lo puso luego de 6 meses de titular. Pero también miremos en esa época cuántos jugadores estaban en el fútbol internacional y en Francia. Sí, Cristian Amezquita es muy joven. Cristian, ¿cuántos años tiene? Tengo 27. 27 años. ¿Ha entrevistado, ha visto al pibe en vivo y en directo? No, no he tenido la posibilidad, pero sí recuerdo mucho una imagen en el Mundial de Francia 98 cuando intercambia camisetas con David Beckham. Yo creo que ese momento quedó en la memoria de los colombianos y del mundo entero. ¿Y usted sabe que ese intercambio de camisetas no fue por iniciativa del pibe? No, se la pidió David Beckham. Beckham. Por iniciativa de Beckham, que le pide la camiseta a Carlos Pío Valderrama.